Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Días atrás se conmemoró el Día Nacional del Autismo y en abril el Día Nacional de Concientización sobre el Autismo. Por eso estamos con Gabriela Caminos, por recomendación del doctor Diego Dagnino. Así que cualquier cosa le vamos a echar la culpa a Diego, que me decía, sos una mamá muy activa. Y justamente el lema de todos los años es concientizar sobre la inclusión, Gaby. Así que te agradecemos profundamente que nos estés visitando esta noche, porque muchos papás pueden estar pasando por lo mismo y no saben qué hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra, gracias por venir. Bueno, a pesar de que fue inducida la invitación por Diego, pero bueno, agradecido siempre por el espacio y no lo podemos desaprovechar como papás, porque es una forma de informar, de llevar más información, valga la redundancia, a las distintas familias. Y es la forma de, justamente quería hacer una aclaración, esto el 25 de agosto es el Día Nacional de Ayuda a las Personas con Autismo. En particular yo creo que, y esa fue mi motivación también a venir, aparte de tu invitación, respecto a lo que necesitamos, no solo las personas con autismo, sino en el caso nuestro, de nuestro hijo, sino de las familias, que hay muchas carencias, hay muchas cosas que no están visibilizadas y por eso lo fundamental es la información, la visibilización de este trastorno o esta condición, como se le quiera llamar. Es una condición, claro. Es una condición de vida porque es para siempre y a veces hablamos del autismo como niñez. O como una enfermedad y no lo es. No lo es porque no tiene cura, es una condición, es una forma distinta de ser. Y comprenderla no es simple, lo hablo en primera persona, no es para nada simple, tenemos que abrir mucho la cabeza, la mente y dejarnos ayudar, pero a comprender y a mirar el mundo de otra forma. A veces en tareas simples tenemos que entenderlas de una forma que nos cuesta a nosotros y tenemos que hacerlo de esa forma porque no va a ser al revés. O sea, nuestros hijos o las personas que tienen este diagnóstico no van a poder razonar, pensar, ver las cosas como nosotros. Por ejemplo, en la matemática, ver los números en una cuestión abstracta, sino que tiene que ser algo concreto. Entonces, bueno, desde la educación, los profesionales y todos los ámbitos que hacen a la sociedad en general, necesitamos ese apoyo, que a veces no son cuestiones tan onerosas ni complejas, porque a veces un pictograma en una heladería que indique qué tipo de producto se comercializa, ayuda visualmente, porque ellos son muy visuales. Los pictogramas son como un modo alternativo de comunicación y de comunicación, en este caso, que a ellos les resulta muy útil para entender, para comprender y sobre todo para anticiparse. La anticipación es tan importante. Claro. De hecho, hay un proyecto que no sé si se concretó todavía para incorporar elementos pictográficos en la ciudad, que es muy importante también. Sí. Dentro de lo que fue la reforma de las avenidas, quedó eso pendiente, estaba todo lo que era presupuesto y demás, y quedó pendiente simplemente la realización y presupuestación, que uno entiende que bueno, a veces no son los tiempos para determinadas cosas, pero estaba previsto y estábamos incorporados en esto, que además de ayudar a los chicos a aprender, a movilizarse y a entender cómo se cruza una calle, cómo es el uso del semáforo, y cartelería simple como para esa área nada más, era una forma también de que todos tomen conciencia de que a veces una simple imagen, un simple cartel, cómo ayuda. Lo que es la terminal de ómnibus, donde está la parte de dirección de tránsito. Exacto, la parte de seguridad vial, hay incorporación de esta cartelería, que bueno, ya es un gran primer paso, que no es poco. Y es un lenguaje universal, porque un dibujo son simples, sencillos, y son unas normas internacionales que se pueden entender en todos lados del mundo, y no importa el idioma que hablemos y la edad que tengamos, lo vamos a comprender. Por supuesto que sí. Esto es como el sistema Braille o como las veredas en el Boulevard San Martín para las personas con dificultad visual. Exacto. Es muy importante porque somos nosotros, la sociedad y nuestros dirigentes los responsables de incluir a las personas que están atravesando por una condición diferente, como decís, ¿no? Esto es fundamental y yo voy a lo fundamental de esta fecha que nos reúne hoy, que es el tema de la ayuda. Ahí está. Y cuando Diego me dijo que sos una mamá muy activa, es por eso justamente, porque estás colaborando mucho para que aquellas personas que atraviesan por esta situación encuentren
una ayuda, ¿no? Sí. Que ahora quizá, Gaby, sea mucho más fácil. Seguro. Pero en tu época o anteriormente fue mucho más complejo encontrar ayuda. Sí, nosotros no hace muchos años que estamos transitando en este camino, 5 años, para 6, y bueno, había algunas especialidades, por ejemplo, que terapista ocupacional, no teníamos en la localidad, teníamos que viajar, claro. Ni hablar otras especialidades. Y quiero retomar ese concepto que te decía hoy de la ayuda, de no solo de las terapias, sino de la escuela. Nosotros, dentro de la bandera que quiero agitar hoy respecto a la ayuda, la ayuda que necesita el docente, las escuelas para incorporar estrategias, porque cada chico es distinto, la interacción que a veces necesitan con escuelas de integración especial son fundamentales porque se nutren ambas partes, es un crecimiento dinámico y continuo de todos, pero se necesita ese apoyo y a veces desde la parte de educación especial hay una carencia, hay una necesidad, hace falta llegar al aula, donde las maestras están haciendo lo que pueden, los acompañantes son un rol fundamental, una vocación que es admirable, y las familias necesitamos muchas veces la ayuda porque te encontrás con un diagnóstico un día y no sabes cómo empezar, y el terapista o el profesional que te da el diagnóstico te dice tenés que recurrir al IPRODI, gestionar el certificado de discapacidad, que por ahí es chocante y uno está mareado de conceptos, y necesitas, a veces no sabes a dónde o a quién recurrir para eso. Y bueno, tuve la suerte de poder ayudar a otros a encaminarlos, a veces de dónde conseguir una junta evaluadora más rápido, porque los tiempos no dan, porque la escuela te exige un acompañante y no tenés el certificado y la mutual no te lo cubre, o mientras tanto. Y por otro lado, la asistencia que a veces necesita el entorno familiar, porque a veces estamos, no digo desprotegidos, porque a veces tenés obra social, podés ir a un psicólogo, podés hacer determinadas terapias, pero esto es algo, es como vivir permanentemente con una licuadora destapada. No sabes nunca con qué puede ocurrir. Para ir a un caso puntual, por ejemplo, nosotros ayer tuvimos el viaje de segundo grado de la escuela, donde iba la directora, la maestra de curso, iba a ir su acompañante, y bueno, gracias a Dios hubo una vacante y bueno, pude acompañarla a modo de refuerzo, ¿cierto? Pero son cuestiones que a veces necesitan un trabajo en equipo, a veces por un niño, claro. ¿Cierto? No es una cuestión menor, porque son personas, tienen sus derechos, y bueno, y necesitamos darle las herramientas para que se puedan desarrollar en su máximo potencial dentro de las posibilidades que cada chico tiene, que no son iguales, por totalmente. Y tenemos muchas deudas pendientes todavía, entonces. Seguro, pero hay mucho por hacer, y apuesto y tengo mucha confianza en que las nuevas generaciones, por ejemplo las de los chicos que hoy están interactuando y están en el día a día con un compañerito, con autismo, con cualquier otra condición. Son muy sensibles los chicos de esta nueva generación. Es increíble. Lo vimos recién, mirá, en el Consejo Deliberante Juvenil. Sí, es admirable, y bueno, apuesto que si nosotros como adultos, que estamos un poco más cerrados o no somos tan empáticos a veces a todas las realidades, hacemos algo y les allanamos el camino, en unos años vamos a ver otra sociedad, y en base a eso también va a haber concejales y legisladores y intendentes y gobernadores que nos vayan escuchando y se vaya visibilizando nuestras necesidades, que como te decía, no son a veces cuestiones onerosas ni tan complejas, sino que es a veces disponerse y crear el ambiente propicio para ayudar, para colaborar, para ayudar a encontrar un acompañante. A veces está difícil todavía para encontrar acompañantes. Es difícil en muchas situaciones. Hay muchas obras sociales que las maestras de apoyo, ya sean psicopedagogas, sean maestras o maestras especiales, no las trabajan o no quieren trabajar con esas porque hay muchos atrasos en los pagos, que también es entendible porque es el sueldo, es de lo que ellas viven, o a veces los salarios no son lo que acorde a la profesión, son personas que han estudiado, están preparadas y merecen tener un salario digno. No hay una concordancia en ese sentido, igual que los profesionales. El área de discapacidad a veces se derivan fondos para otras cuestiones, y los necesitados realmente, los que el día a día necesitan esas prestaciones, a veces no las tienen. Ni hablar de los chicos que no tienen obra social. Eso es algo que, más allá de que
gracias a Dios nosotros tenemos esas coberturas, pero no tenemos que desatender de que hay mucha gente que no accede a esto y no hay un Estado tampoco que se apoye. ¿Sabés si todas las obras sociales cubren el acompañamiento de los niños con autismo? Tiene la obligación, sí. Al tener un certificado de discapacidad, todas las prestaciones que estén solicitadas por el médico tratante, en estos casos, por ejemplo, hablo puntualmente lo nuestro, de una neuróloga pediatra, todo lo que ella solicite debe ser asignado al chico. El tema a veces es encontrar el profesional que acepte, que tome ese compromiso de tomarlo con el programa especial de discapacidad. Sí. Gaby, están naciendo y van a seguir naciendo niños con TEA. Sí. Entonces es un tema que hay que plantear seriamente. Sí. Cuando los chicos terminan la secundaria muchas veces no tienen una vocación, no saben bien qué carrera seguir. Sí. Es una posibilidad también comenzar a formar, pero de manera mucho más profesional, a personas que realicen el acompañamiento a niños con este problema, ¿no? Con este estado. Sí, son carreras que requieren una sensibilidad muy especial. Totalmente. Muy importante la vocación, que lo veo en el equipo, por ejemplo, que nos acompaña a nosotros, son unas personas admirables, somos bendecidos por tenerlos en nuestro grupo. El grupo de la escuela lo mismo, pero no todas a veces corren con la misma suerte. Entonces, bueno, en esa equidad, en esa búsqueda de ayuda hay que ser la voz de todos, no solo de su hijo puntualmente, sino de todos los chicos, porque como decía, todos los años va a haber más diagnósticos. Hoy se está hablando en Estados Unidos de estadística que de uno de 36 con algún rasgo del espectro autista no es poco. Entonces, en este avance poblacional, en estos números que estamos hablando, tenemos que pensar en otras estrategias y hacer unas proyecciones a nivel demográfico que los abarquen. Totalmente. Y no tenemos que olvidarnos que hoy son niños. Y mañana van a ser adultos. Van a ser adolescentes y van a ser adultos. Gaby, ¿cuáles son las señales de alertas para los papás? Sobre todo que nos están escuchando. Sí, a partir, bueno, hay un... no sé, al año y medio, que el chico no haga contacto visual, que no, otra de las cosas es que no señale, que no emita palabras o sonidos. En nuestro caso era un nene que no nos dábamos cuenta y no estaba haciendo sonidos. Después en algunos casos pues se detecta a veces más de hijo? No, el segundo. El segundo. Claro. Sí. Mirá vos, con más razón si es tu primer hijo, porque no tenés experiencia como papá, entonces no sabés si es correcto o no es correcto lo que está ocurriendo. Aunque nos parezca algo tan simple, hay que consultar siempre al pediatra, es el que nos puede dar el empujón inicial. Y a veces, yo lo he dicho en la nota anterior que habíamos venido con Diego, y siempre hago bandera de esto, de que ante la duda preguntemos. Si hacemos una interconsulta con un especialista y se descarta, en buena hora, pero si no ganamos tiempo, porque la detección precoz hace la diferencia. Entonces, en los primeros años a veces se llegan a un primer grado y ahí se empieza a sospechar o la maestra empieza a dudar de algo, porque a veces no todos son no verbales. Hay chicos que hablan, pero hay otras patas o hay otros rasgos que pueden ser de la conducta, porque lo fundamental, lo que afecta a esto es la comunicación. Hay chicos que son verbales y otros no. La interacción social, y después hay intereses restringidos o conductas como repetitivas o estereotipadas, ¿sí? Como el aleteo de brazos, el golpeteo, las palmas, perdón que no gesticule, girar, saltar. Sí. Pero no disminuye para nada sus capacidades, porque los chicos pueden ser lo que quieran ser en el futuro también. Esto es muy importante, ¿no? Respetando sus intereses, como decías sus intereses, y cada chico tiene un potencial. Claro. Uno tiene, creo que tenemos que apuntar, no tener una expectativa, sino acompañarlo. Lo importante es que ellos vayan evolucionando y tenemos que pensar que no vamos a estar siempre. Entonces tenemos que darle las herramientas y la ayuda para que, bueno, sean sus hermanos, en la mayoría de los casos, bueno, que tengan un futuro más fácil, que tengan unas herramientas que les permitan ser más independientes o autosuficientes y puedan hacer algo. Ojalá todos, o sea, viste que a veces se mide con la famosa novela del Doctor Milagro, que era un genio. Esos son casos excepcionales. No es que hay que encontrar el potencial.
hay muchos chicos que tienen dificultades importantes de aprendizaje y les va a costar y les cuesta muchísimo. Yo tengo una en el segundo grado que no escribe. La empuñadura del lápiz es... Y bueno, y a veces estamos pensando... Pero no es por el autismo, hay chicos que no padecen este trastorno y bueno... Claro, y él a su vez es no verbal, entonces bueno, está empezando a hablar, pero claro. Obviamente la falta de habla repercuta en la escritura y bueno, se está buscando métodos alternativos de comunicación como es formar palabras con letras, claro. Con comunicadores, con una tablet, hay aplicaciones, tenemos tecnología, tenemos muchas cosas que les facilitan. Entonces bueno, hay que buscar las herramientas, dejarse ayudar, pedir ayuda y ser empáticos y tratar de como papás, como sociedad, tratar de conformar algo en algún momento que nos ayude a todos. Sí. Uno como papá no está preparado. Entonces es un aprendizaje permanente, ¿no? Es día a día. Es día a día. Porque a veces probamos estrategias que funcionan, a veces sí, a veces no. Lo que es día a día. Sí. Gaby, ustedes han formado un grupo en la ciudad de Ramírez. ¿Dónde se puede en este momento recurrir? ¿Qué es lo primero que se debe hacer después de detectado el caso? Vas al pediatra, por supuesto. Exacto. Es lo primero. El pediatra te va a derivar después a las distintas especialidades que pueden ser fonoaudiología, neurología, psicología en algunos casos y, olvido algo más, psicopedagogía. Normalmente son esos los espectros que se abarcan y que se evalúan y después en base a eso se hace una evaluación. Te van pidiendo distintos estudios para descartar que haya una cuestión... neurológica, por ejemplo. Neurológica o que sea funcional, física, exacto, claro. Física, funcional, y se pueden detectar o no cuestiones de esa índole, y bueno, en base a eso se llega a un diagnóstico en conjunto por las distintas evaluaciones que hicieron todos. A partir de ahí es la gestión, la tramitación que es totalmente gratuita, que se puede acceder a través de la página del IPRODI, está toda la información, uno puede llamar, te atienden de maravillas, te explican la cosa más tonta que a veces podés imaginar porque uno no sabe. Y si no, a veces, si sabemos de alguien que lo gestionó, yo siempre que he podido ayudado a bajar un formulario, a completar, no es simple, pero no es imposible, lo podemos hacer todos, ¿sí? Y en la municipalidad tengo entendido que en el área de salud y políticas sociales, las asistentes sociales o el área ahí también tiene contactos, te hacen una cierta ayuda o nos han conseguido, por ejemplo, el turno para la junta médica. Son cuestiones que trabajando o no, teniendo los medios o no para viajar, simplifican y mucho. Estás canchera ya. Y sí, claro. un poco sí. Sí, claro. Sí. Pero estoy pensando en aquellos papás que no tienen ningún tipo de conocimiento, exacto, no saben qué hacer, ¿no? Sí, uno no sabe por dónde empezar. Exactamente. Entonces, bueno, a veces recurrir a alguien que sepa. El pediatra te puede decir, hablar con alguien, conoces a fulano en las redes sociales. A veces sería importante tener algo que sea un poco más visible, donde se puede haber un lugar de contacto, pero me preguntabas hoy si había algún grupo. No, no tenemos ningún grupo. Claro. Habíamos conformado un grupo de mamás, pero... Sí, recuerdo. Sí, hicimos algunas acciones. Se reunieron alguna vez en la plazoleta de la madre. Exacto. También, con el objetivo precisamente de lo mismo, ¿no? Sí. Tomar conciencia e informar a la población sobre este tema. Exacto. Pero más o menos estábamos como encaminadas. Claro. Pero sabemos que hay más gente de las que conocemos. Claro. Y bueno, la idea es... poder ayudar y hacer algo en función de esto. Totalmente. Y lograr un diagnóstico precoz, que es fundamental. Tal cual, fundamental porque hace la diferencia. Claro. Los primeros años de vida, si hay un diagnóstico, nosotros tuvimos el diagnóstico a los 2 años y 3 meses de Ramiro, y a partir de ahí empezamos inmediatamente las terapias, hasta antes de tener el certificado lo tratamos de hacer como para arrancar, y lleva tiempo, hay que tener muchísima paciencia porque a veces un logro pequeñito, una primer palabra, llevó meses, llevó años. Entonces, bueno, la constancia, la paciencia y mucho amor, y más paciencia y más paciencia. ¿Cómo es la trayectoria escolar? En el caso de los chicos que yo conozco, la mayoría tienen acompañante. ¿Escuela común? Escuela común, claro. Y hay chicos que están en escuela especial, porque bueno, han intentado la escuela común y no funcionó, no tuvieron las herramientas, no consiguieron tal vez el acompañante adecuado, la escuela no se adaptó. O sea, no es fácil para nadie, por eso uno no hay que echar culpas, sino ayudar a eso,
a darle las herramientas, de tratar de conseguir charlas profesionales que vengan y ayuden a los docentes. Ahí está, a eso apunto, sí. Porque ayer fue el día de la fibrosis quística y papás de una niña con fibrosis quística dieron una charla en la escuela donde esta niña asiste, ¿no? Con esto tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Para que los chicos, sus pares, sus compañeros de grado comprendan cómo es la situación y que esto ayude a la integración además. Exacto, y que sean todas las escuelas. Claro. Sí, porque a veces uno puede hablar por las instituciones donde estamos moviéndonos con nuestros chicos, pero que sea extensivo, que sea como, por eso decía, a veces tienen que bajar tal vez del Consejo de Educación, de la departamental, de la supervisión, de escuelas especiales, de meterse un poquito y visibilizarlo, porque a veces pasa que hay cursos donde no hay un chico con autismo, pero sí está un hermanito con entonces están en el mismo ambiente, los chicos, los compañeritos van a la casa y bueno, saben de la condición de su hermanito y se va naturalizando, se va aprendiendo y lo vamos viendo como, bueno, él es así. Gaby, gracias por venir. No, por favor. Sos muy valiente, además, te agradezco mucho la visita, porque no es fácil para vos ni para nadie venir a la televisión a exponer sobre un tema así, ¿no? Seguro, pero estamos ayudando a mucha gente. Seguro, por eso no podía desaprovechar el espacio. Te agradezco un montón. No, yo más. Gracias por venir. Gracias. Pausas cortitas, ya seguimos.